una paciente de nombre Jacqueline se sometió a una cirugía plástica en manos de un médico estético que se avalaba como cirujano estético y falleció. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Nuevo León? Pasa, ¿verdad? Que nos llegan pacientes, oye, me operé con tal, y tú lo que le vas preguntando y más descubres que no es un cirujano plástico. La persona escoge un profesional tal vez por los motivos equivocados o porque tiene muy buena publicidad y no busca las credenciales, que era algo que hacíamos antes, ¿no? Y aquí estamos hablando no solamente de cirugía plástica, esto sucede en todas las especialidades. Va, se opera, la historia es súper rara, que la citaron a las 5 de la mañana, clínica clandestina, no sé qué, y bueno, luego salió a exponer su caso, tuvo 1000 complicaciones, y yo digo, ¿y por qué no investigó antes, verdad? Nuestro papel durante la consulta es identificar los riesgos en base a la historia clínica del paciente y ahí establecer un diagnóstico y hacer o no el procedimiento, ¿sale? Si hablamos de medicina estética, entonces, ¿qué es un médico estético? Donde se realice dicha intervención cuente con una licencia sanitaria para procedimientos quirúrgicos, porque carecer de esta licencia o de este permiso es como si te operaran en una carnicería. No estamos en contra de ningún médico, de ningún profesional de la salud, pero sí estamos en contra del daño al paciente porque nos afecta a todos. Existen plataformas oficiales en donde los pacientes pueden ingresar y pueden verificar realmente la autenticidad de cédulas profesionales, de cédulas de especialidad. Tienen que verificar dónde se están haciendo las cosas. Lo que decías, o sea, el simple hecho de un inyectable puede tener complicaciones gravísimas. O sea, el ácido hialurónico te puede dejar ciego y no sabes. ¿Qué puede hacer un paciente después? Y ojo, el paciente que te lo puede decir después es porque tuvo la suerte y la fortuna de sobrevivir, porque hay muchos casos, hay muchísimos casos en donde no la cuentan. Bienvenidos a Plástica entre Amigos, un podcast dirigido por cirujanos plásticos en donde hablamos de temas que son tendencias a nivel mundial y tratamos de hacerlo en un lenguaje que ustedes puedan entenderlo mucho mejor. Soy la doctora Tatiana Vila, cirujana plástica certificada, y en el día de hoy me acompañan dos personas muy importantes que se las voy a presentar. El doctor Jorge Hoyos. ¿Qué tal? Soy doctor Geo, cirujano plástico certificado y les traemos un excelente invitado que es el licenciado Arturo Ramírez. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por recibirme aquí en Torreón, Coahuila. Es un gran placer y un honor para mí estar aquí acompañándolos. Me presento con su audiencia. Soy Arturo Ramírez, abogado, especializado en materia de regulación sanitaria y derecho sanitario, derecho médico legal, en pocas palabras. Y soy presidente de la Fundación Nacional para la Seguridad del Médico y del Paciente. Muchísimas gracias, Arturo. Pues como pueden ver, un invitado de honor, padrísimo tenerte con nosotros. Ya tuvimos una sesión con el Colegio de Coahuila el día de hoy, entonces estamos en un momento maratónico, pero muy padre, con mucha energía, y pues en este podcast que nos va a Claro que presentar sí, la vamos a doctora. tocar un tema muy interesante para todos, en donde vamos a hablar y entrar en materia un poco, diferencia entre cirujano plástico, cirujano estético. Existe la cirugía estética, entonces vamos a tratar todos esos temas y lo vamos a llevar poco a poco. Nada más les pido que nos sigan en nuestras redes sociales. Plástica entre Amigos, déjenos un comentario en Spotify que nos ayuda a llegar a mucha más gente. Y Arturo, compártenos tus redes también para que te sigan. Claro que sí, estoy en redes sociales como tu legal partner. Ahí me pueden encontrar. Subimos contenido educativo para profesionales de la salud y para la ciudadanía en sí, procurando generar un ecosistema de seguridad para el paciente. Perfecto, entonces sigan su contenido que está muy interesante, es muy fácil de entender para las personas que como yo no manejamos leyes ni nada de eso y también para el paciente que es muy importante, ¿vale? Entonces, para empezar ya a comentar en materia, no todo aquel que hace liposucción es cirujano plástico, no todo aquel que enseña fotos antes y después en Instagram, en Facebook, tal vez tiene la formación necesaria para hacerlo. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a hablar aquello que llamamos usurpación de profesiones, ¿verdad? La palabra usurpación, ¿qué significa? Pues ocupar el lugar que no nos pertenece, ya sea pues ilegítimamente, ¿no? Entonces eso lo vemos muy comúnmente en nuestro día a día y quisiera preguntarte, Arturo, para ti, ¿qué es esa usurpación de profesiones en nuestro caso de cirugía plástica?
Gracias, doctora. Pues en realidad este tema se me hace muy interesante, puesto que existe ahorita a nivel global un auge en el sentido de que todo el mundo queremos vernos mejor. Las Ujú. personas quieren verse mejor, las personas confían en especialistas y muchas veces confían en personas que carecen de la preparación necesaria para realizarse algún procedimiento estético. La usurpación de funciones o la usurpación de funciones en este caso es un delito federal, es un delito en los estados y el delito se consolida o se conforma o se acredita cuando hablando del gremio médico, cuando alguien se ostenta con un título que no le pertenece. Así es. Por ejemplo, eh, yo estudié abogado y el día de mañana me pongo la bata y me pongo los guantes y digo que soy doctor. O soy otorrino y realizo liposucciones. A Exactamente. pesar de haber sido especialista, de ser especialista, pues estoy incurriendo en una usurpación de funciones. Estoy haciendo temas o ejerciendo fuera del área de competitividad de lo que realmente estudié, de lo que realmente me avaló académicamente. Y esto es un tema muy serio porque lo que está en riesgo no solamente es eh, lo que está en riesgo es la vida de los pacientes. Así Claro. que es un foco rojo que tenemos que hablar, tenemos que decirlo, porque sigue sucediendo y creo que es un tema muy alarmante. Así es. Y bueno, Jorge, por ejemplo, en tu consulta, a veces pasa, ¿verdad? Que nos llegan pacientes, oye, me operé con tal, y tú lo que le vas preguntando y más descubres que no es un cirujano plástico. Claro. En ese momento, ¿qué pasa con el paciente? ¿Qué tratas de explicarle? ¿Qué le dices? Yo creo que es como lo decía Arturo, es un tema muy delicado, ¿no? Porque incurre en un delito. Y nosotros principalmente en la consulta y hablando del gremio médico, creo que hay que partir del principio que ningún médico quiere hacer daño al paciente, o sea, todos buscan un beneficio, pero cuando incurren un poquito en la actividad o en tal vez procedimientos que no son propios de la profesión o que, digamos, en la especialidad no se capacitaron para eso, ahí es donde suceden un poquito de complicaciones. Todo procedimiento tiene una complicación específica, ¿no? Eso es inerte, minimizamos y obviamente la preparación, el entrenamiento hace que tú minimices el cometer posibles errores que somos humanos, ¿no? Pero cuando no tienes un entrenamiento, pues obviamente es más fácil incurrir en un daño a un paciente. Y cuando se presenta este tipo de pacientes, pues lo difícil de la consulta es el manejo del paciente en el sentido que sabe que algo está mal, ¿sí? Muchas veces, y lo peor del caso, desconoce qué es lo que está mal y si el profesional que le realizó está capacitado para eso o no. Y aquí algo, tomando un poquito de lo que platicamos hoy en la sesión del colegio, le robo las palabras a Arturo, que es el tema de la seguridad de tú no saber si un paciente, perdón, si un profesional está capacitado, o sea, no tenemos la educación. Sí, el no tener esa educación como pacientes es importante porque realmente estamos en una ignorancia, sí, generalizada, y pues realmente la persona escoge un profesional tal vez por los motivos equivocados o porque tiene muy buena publicidad y no busca las credenciales, que era algo que hacíamos antes, ¿no? Y actualmente ahorita no se busca tanto eso. Entonces, en la consulta lo que intentamos hacer es identificar, ¿sí? Obviamente acoger a los pacientes, ¿no? Buscar en cierta forma darles conforto y que entiendan que si existe una complicación se puede manejar, pero sí el poder tocar el punto de lo que era correcto o no es donde se pone difícil la situación. Así es, y eso es muy importante también, hablarlo porque sucede mucho en el día a día y que constantemente estamos escuchando o vemos, ¿no? Que el doctor tal y vas y miras, ¿no? Porque pues ahorita miramos en redes sociales de que, oye, pues no, ni siquiera es doctor o Ujú. tiene un curso, como decimos, patito de 3 días que aprendió a hacer liposucción y ya está vendiéndose como cirujano plástico. Entonces, en ese sentido, hablando en publicidad, ¿qué implicación legal tendría? O sea, anunciarte como algo que no, como no eres. Pues mira, el anunciarte como algo que no eres, pues incurre en riesgos para la población en sí. Estamos hablando de redes sociales en donde es difícil medir el alcance de nuestras publicaciones. El tema de la regulación sanitaria, por así decirlo, es un tema relativamente nuevo. Es un tema relativamente nuevo
Está todo plasmado en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. Y la verdad es que la razón de ser de este reglamento es proteger y salvaguardar la integridad física de la ciudadanía que posiblemente puede estar expuesta ante un profesionista que no cumple con los requisitos académicos para realizar ciertos procedimientos. Y aquí estamos hablando no solamente de cirugía plástica, esto sucede en todas las especialidades y como menciona el doctor Jorge, coincido que como especialistas deberían de también asumir la tarea no solamente de anunciar sus buenos resultados del antes y el después, no solamente anunciar o informar a la ciudadanía de qué es lo que ustedes están haciendo o qué es lo que ustedes ofrecen, sino también hacer esa cultura de labor social, porque la verdad es que como ciudadanos comunes y corriente, que al final somos pacientes, Sí. Ujú. pues desconocemos los criterios de evaluación de ciertos profesionistas. Existen plataformas oficiales en donde los pacientes pueden ingresar y pueden verificar realmente la autenticidad de cédulas profesionales, de cédulas de especialidad. Inclusive pueden revisar el tema de la certificación vigente, que Ujú. la certificación vigente es un tema importantísimo que lo tengamos en cuenta. Y yo te aseguro que si ahorita le preguntas a la gran cantidad de las personas que están en la calle, ¿qué es una certificación médica? No tienen ni Claro, idea. Así claro, es. claro, claro, claro. Eso es el punto muy importante. Ajá. Recuerdo un poquito reciente, y si me corriges, Arturo, hay un documento nuevo, ¿no? Que pidieron sobre las profesiones, ¿no? Que ya se emitió un certificado en el cual aparece tu nombre, aparece tu cédula, bueno, tu cédula de ciudadanía, en este caso el CURP, y aparecen ya las cédulas que tenemos, ¿no? Entonces, esto a raíz de pues, de la complicación que ha existido con diferentes casos y que la gente, pues, nos damos, un tema alarmante que nos damos cuenta que desconocemos la red de profesionales que se encuentran capacitados para realizar procedimientos, ¿no? Entonces, creo que sí es algo bien, bien interesante. No recuerdo el nombre del documento, pero es Y algo ahí, y así, ahí ¿no? cuando tocas, por ejemplo, eso del estar certificado, mira, decía un profesor mucho en Brasil, nos decía siempre, solo quien no opera no tiene complicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que todos podemos tener complicaciones. A mí, por ejemplo, los pacientes en consulta me dicen, Doc, ¿ya han tenido complicaciones? Digo, mira, sí, ha pasado esto y esto. Ah, ok. O sea, pero el hecho de que si tú te vas a operar y decides hacer, por ejemplo, en este caso, una cirugía plástica, investiga que si está certificado, ese certificado dice que esa persona hizo tantos años de cirugía general, que tantos años de cirugía plástica y que está apto y capaz no solo para operarte, también para tratar las complicaciones. Y eso es importante como que lo tengamos en cuenta porque muchos pacientes son como, yo les digo, a veces quieren tomar decisiones en caliente, ¿no? De que me vengo a operar mañana y yo, espérate. ¿Sabes lo que vas a hacer? Ujú, O ujú. sea, lo que te está exponiendo, ¿sabes los riesgos? No, pero es que ya, porque las vacaciones y vamos a investigar primero cómo está tu salud, bla, 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 y luego sí como que seguimos a operarte. Entonces, eso es súper importante que lo tengan en cuenta quienes nos ven como pacientes, porque siempre hay que investigar, siempre hay que ver el que hay detrás de esas redes sociales bonitas de antes y después, que ahorita con inteligencia artificial, pues Ya eso se va a todo se caer. puede, todo Sí. se puede como que manipular y así, entonces también tenemos como que tenerlo en cuenta. Ahora, por ejemplo, resulta que la paciente no investigó, no buscó si era cirujano o no era cirujano, se operó, tuvo alguna complicación y ahí, ¿qué hace? O sea, ¿qué puede hacer después esa paciente sintiéndose engañada tal vez? O decía, ay, pues no era cirujano. Yo en algún podcast comentaba una historia justo de una enfermera en Colombia que ella se fue a operar con un no cirujano, ni siquiera había terminado medicina en el momento, recuerdo. Y siendo ella enfermera no investigó y yo, ¿cómo? O sea, del gremio de la salud y ni siquiera investigas. Va, se opera, la historia súper rara que la citaron a las 5 de la mañana, clínica clandestina, no sé qué. Y bueno, luego salió a exponer su caso, tuvo 1000 complicaciones. Y yo digo, ¿y por qué no investigó antes, verdad? Entonces, en ese sentido, ¿qué podría hacer el paciente después de, pues ya está operado, ya está complicado, lo engañaron? Como en ese sentido, ¿qué? Lo que yo he visto y me preguntas qué puede hacer el paciente después y me gustaría abordar de forma previa, ¿qué puedes hacer el paciente antes? Muchas veces como pacientes ponemos la confianza de nuestra salud en quien menos lo creemos y
esa persona a la que me estoy refiriendo es tu amigo o es tu comadre o es tu vecino o es tu círculo de amigos que te dicen, oye, fui con tal y me fue espectacular, veme. Sí, Y con eso, haz de cuenta que ya te enseñaron el título de la Sí, sí, sí. certificación Sí, y a ciegas vas pero, oye, sí, sí, sí. yo lo digo muchas veces. El enemigo no es la desinformación, es la comadre que te Sí, recomendó sin saberlo, es el sí, amigo que te está que te está mandando al matadero. ¿Y sí, qué puede hacer un paciente después? Y ojo, el paciente que te lo puede decir después es porque tuvo la suerte y la fortuna de sobrevivir, porque sí, hay muchísimos casos en donde no la cuentan. claro, claro, ¿Qué podemos claro. hacer después? Pues Claro. obviamente existen recursos legales que podemos interponer ante distintas instancias. Existen para los médicos y para los pacientes, pues 3 vías en las cuales como paciente podemos abordar una diferencia o algún disgusto o algún malentendido Ujú, entre las partes, hablando del médico y del paciente, ¿no? El acto médico en donde el médico brinda los servicios de salud y el paciente los recibe, aparte, a raíz de una ujú, contraprestación. Existe la vía administrativa. La vía administrativa. A nivel federal tenemos a la CONAMED, a la Comisión sí, Nacional de Arbitraje Médico. ujú, Este es un, este es un, este es un órgano 100% mediador y conciliador. ujú, Vaya, al momento que este proceso finaliza, ujú, la sentencia, que no es sentencia, es más bien resolución, no es vinculante. Si el Centro de Conciliación y Mediación define que no hay negligencia o que sí hay negligencia, ujú, eso no obliga al prestador de servicios a pagarle lo que el paciente está solicitando a través de sus peticiones, ujú, ¿no? Existe la vía penal. En cada estado tenemos las propias fiscalías y los propios ministerios públicos en donde podemos interponer una denuncia de hechos argumentando qué sucedió, dónde sucedió y quién estuvo materializando dicha acción. ¿Para qué? Para que de cierta forma el Ministerio Público acredite los elementos que constituyan un delito. ujú. O también existe la vía civil. Por la vía civil, el paciente puede el día de mañana solicitar la reparación del daño integral, la reparación del daño moral, la reparación civil, Ujú. la reparación civil, y pues la verdad es que son vías que existen, que están sobre la mesa, pero soy de la idea de que no se trata de llegar hasta allá, Sí, no claro, tenemos justo. que llegar ahí. claro, claro, claro. Con tantito que le escarbemos, con tantito que estamos y con tantito que asumamos que estamos poniendo en riesgo nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra movilidad. Y no solamente hablamos de procedimientos quirúrgicos, porque un inyectable no está exento Sí, de claro, hacerte Complicación. de totalmente, generarte una complicación. totalmente. O un aparato para embellecimiento no está Claro, exento de que el día de mañana te genere un daño. claro, claro, claro. Así que debemos de ser más conscientes a la hora de decidir en quién confiamos y recurrir a estos colegios, a estos órganos académicos conformados por especialistas que tienen como única finalidad acreditar y seguir con la educación continua de los especialistas y también reforzar ese compromiso con la población y con los pacientes. Fíjate que comentas un punto que a mí siempre me gusta resaltarlo cuando tocamos este asunto, que es la corresponsabilidad médico-paciente, ¿no? O sea, es una decisión que están tomando en conjunto, ¿no? O sea, en este ramo al menos de la cirugía plástica estética, no estamos hablando aquí de tema de reconstrucción y eso, ¿no? Pero en el momento en el que yo como paciente tomo la decisión de hacerme un procedimiento, ¿sí? Estoy buscando un procedimiento electivo, o sea, es una elección. Entonces, el médico, nuestro papel durante la consulta es identificar los riesgos en base a la historia clínica del paciente y ahí establecer un diagnóstico y hacer o no el procedimiento, ¿sale? Pero siempre platico mucho eso porque, volviendo al punto que me preguntabas a ti, ¿qué pasa en la consulta con los pacientes que sufrieron algún daño o algo en ese estilo? Te das cuenta que
esa corresponsabilidad como que queda de lado, o sea, entra un poquito en el, me engañaron. Sí. O sea, tal vez sí, pero también les digo, mira, fue decisión tuya, o sea, tú estás conscientemente, eres mayor de edad, o sea, nadie te está sometiendo a propósito a un riesgo pues bueno, puede llegar a suceder que el profesional que te atendió no tenga la preparación correcta para minimizar ese riesgo, es otro asunto, ¿no? Y como lo dices, pues se procede a ese punto, ¿no? Y creo que resalta algo muy importante, porque siempre nos gusta hablar de eso, o sea, no estamos en contra de ningún médico, de ningún profesional de la salud, pero sí estamos en contra del daño al paciente porque nos afecta a todos. Nosotros como médicos, parte de nuestro papel importante es llegar a la salud integral del paciente. Entonces, cuando nosotros recibimos una complicación, a pesar de que no sea de nosotros, sí, si nos sentimos responsables por haber, vamos a decirlo, fallado en el entorno de la esfera de salud vamos a decirlo, del órgano civil. O sea, es un paciente que se complicó porque ese paciente llegó a ese camino. Y ahí es donde siento como sociedad que estamos fallando en algún punto, ¿no? Es decir, ¿por qué ese paciente llegó con una persona que no estaba capacitada para hacerlo? Creo que esa es una responsabilidad que es compartida, ¿no? Así es, y también lo que decías, o sea, no solamente médicos, es como vas por las pestañas y terminas inyectada con ácido hialurónico por todas partes y botox, o sea, tomas la decisión tú como paciente, como cliente, porque en ese sentido no es paciente, porque no es un doctor el que te está tratando. Entonces también eso como que siempre recalcamos mucho que tienen que verificar dónde se están haciendo las cosas. Lo que decías, o sea, el simple hecho de un inyectable puede tener complicaciones gravísimas. O Claro. sea, el ácido hialurónico te puede dejar ciego y no sabes. Entonces, en ese sentido tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y bueno, pasando a otro bloque, vamos a hablar la diferencia como entre, digamos, especialidades, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué significa ser cirujano plástico, estético y reconstructivo en México? ¿Qué tienes que hacer para llegar a eso, Jorge? Bueno, la cirugía plástica, estética y reconstructiva es una especialidad a través de la cual nosotros permitimos el abordaje integral de diferentes patologías, la gran mayoría estéticas y un alto porcentaje de reconstrucción. Entonces, somos los especialistas encargados de lo estético y reconstructivo, conforme dice el término. ¿Qué se necesita para ser cirujano plástico? Primero que nada, estar formado en medicina. Tienes que tener tu cédula profesional como médico. Una vez que acreditas tu formación en medicina, continúas con un entrenamiento en cirugía general, que ha sido muy variable a lo largo de los años, ¿no? Antes se solicitaba la especialidad completa de cirugía general, que era de 4 o 5 años. Hoy por hoy se ha disminuido a 2 o 3 años de cirugía general. Terminando ese entrenamiento inicial en cirugía general, se pasa a la especialidad de cirugía plástica, en la cual en México actualmente son 4 años ya, sale, era 3 años, ha subido a 4 años, y finalizando tu especialidad en cirugía plástica, te sometes a un examen a través del Consejo de Cirugía Plástica, en el cual este órgano es el que nos permite dar una certificación a través de la cual, junto con tu título y el examen de consejo, puedes tramitar tu cédula profesional. Y algo que comentaba el licenciado Arturo, que es bien, bien importante, la recertificación. O sea, no solamente cumples estos pasos, sino cada 5 años tú tienes que estar acreditando a lo largo de tu formación y tu actuar profesional, digamos, tu actualización constante en diferentes sentidos. Entonces, esto es obviamente de la mano de asociaciones, ¿no? Asociación como la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, y de asociaciones internacionales que ofrecen cursos y ciertos, vamos a decirlo, organismos para continuarnos capacitando y actualizando para el paciente, ¿no? Porque es un medio muy constante, ¿no? Eso es lo que es hoy por hoy la cirugía plástica en México. Así es. Y en ese sentido, si hablamos de medicina estética, entonces, ¿qué es un médico estético? Diferente del cirujano estético, ¿no? En sí, y este es un mensaje más para aclararle a la población que no es parte de su gremio en sí. Existen 47 especialidades médicas en México. Yo no considero en lo personal que la medicina estética sea una especialidad. Ajá. Inclusive carece de un consejo mexicano que avale y certifique a dichos profesionistas. Si bien es un auge y es una necesidad que existe por demanda del mercado, hay que aclararlo y hay que decirlo. La cirugía plástica, estética y reconstructiva de las 47 tiene algo muy en particular. Fue generada por necesidad.
fue generada por necesidad a raíz de accidentes, a raíz de quemaduras, a raíz de malformaciones, a raíz de que la población se encontraba en situaciones en donde necesitaba una reconstrucción facial o de alguna extremidad. Y fue por eso que la cirugía plástica comenzó siendo pues, meramente reconstructiva Claro. y posterior conforme fueron pasando los años, ya la parte estética fue algo que asumí, que sí, que se fue incorporando y que hoy en día, para mí, para cualquier persona que le preguntes, pues debería ser la especialidad más prestigiada porque es la más exigente en años de estudio, en lo riguroso que es, porque también hablemos de que es la especialidad con menos plazas Claro, para claro. poderte para convertirte en un cirujano plástico. Y perdónenme, pero este sí es mi punto de vista muy en particular. Aquel doctor o aquella doctora que sí se formó como cirujano plástico es porque terminó su, como lo mencionaste ahorita, doctor, su carrera como médico cirujano partero y posterior hizo una especialidad. Claro, claro, claro. Así que yo creo que hay que decirlo, hay que abordarlo. Realmente no nos pongamos en manos de quien sea. Realmente busquemos las credenciales, busquemos que los establecimientos estén de acuerdo a las normas. Síganme en mis redes, con mucho gusto puedo apoyarlos porque la verdad es que es una cultura que debemos de empezar a inculcar como población y no manejarlo desde un aspecto ni legal, ni médico, ni paciente, sino en realidad para empezar, todos somos pacientes. Sí, claro, Aquí los claro, tres, claro, ustedes claro, serán claro, doctores, claro. pero también Sí. son pacientes, no están exentos de una eventualidad donde necesiten algún, Dios no lo quiera, pero Sí, todos claro, somos claro. pacientes. Totalmente de acuerdo. Y creo que es un tema que debemos de abordar como sociedad y poder mitigar riesgos, porque el día de mañana es alguien de nuestra ciudad, es alguien de la ciudad aledaña, es nuestra vecina, o puede ser nuestro familiar, o podemos ser nosotros Claro. mismos. Y yo escuchándolo obviamente de quién sabe, ¿no? Del tema de ley, como pueden ver, somos doctores y tenemos aquí el especialista, lo Zapatero a sus platicábamos, zapatos. exacto. Totalmente. Es algo muy importante porque nosotros como médicos, ¿sí? Especialistas en un área, la medicina estética ha sido un pastel que todos quieren un pedacito, ¿no? Todo el mundo quiere un pedazo porque podríamos decir que hay un negocio de por medio y hay grandes y grandes industrias, ¿no? Yo, por ejemplo, estuve hace poquito Todo lo en el del turismo. Congreso de Incas, que es un congreso vamos a decirlo, de medicina estética. En París, la primera vez que voy, agremiaba diferentes especialidades y me impactó. O sea, yo le decía a Tati, es abrumador la cantidad de profesionales a lo largo del planeta que toman lugar para ese tipo de participación. Y hay una industria detrás de eso, que obviamente es la que alimenta ese crecimiento, ¿no? Pero sí realmente lo que sí te puedo decir en el sentido es de la actuación de la cirugía estética como tal, am, no veo, vaya, una otra área que no sea el cirujano plástico el que la ejerza. O sea, creo que eso sí es algo de lo que estoy seguro, de lo que sabemos que es muy contundente, porque a veces escuchamos especialistas o otras áreas que dicen, oye, es que yo hago esto que es reconstruir, hago este tipo de cirugía, es cirugía estética, y dices, no, no, eso no es reconstructivo. O sea, hay técnicas reconstructivas que podrían ser vistas como estéticas, pero no es así. Entonces es algo bien, bien importante Sí, tener. y de hecho lo que le decimos bandera roja, si ves cirujano estético en su perfil de Instagram, porque es lo que vemos, No, ¿verdad? Ahí no es. y otra cosa Ahí no, no que dice existe la cirugía Arturo, ¿no? estética. Porque fíjense cómo es interesante el tema que nos da divergencia en opiniones. Muchos de estos colegas que se hacen llamar cirujanos estéticos aportan dices, no hay un órgano en México, pero internacionalmente se agremian mucho en otros países, o sea, Sí, cosas porque que dices, aparece, y perdón el ejemplo, pero aparece de que sociedad no sé qué española, y dices, pues exacto, y pues en cirugía siempre, ¿no? O sea, por estética. ejemplo, yo colombiana digo, ay, pues los de México son mejores que los de Colombia, y ustedes dirán, no, pues los de Colombia son mejores que los de aquí, o sea, porque están en el extranjero, pero realmente tienen que verificar eso también, o sea, yo puedo colocar sociedad X y
Y van a decir, la sociedad súper guau a la que pertenezco, ¿no? Realmente tiene que estar certificado en lo que dice que es. No, claro, y es que es eso, ¿no? Porque muchas veces ese tipo de capacitación son en, vamos a decir, cursos de un fin de semana, que eso es algo bien importante, ¿no? O sea, el tener un diploma, un papel, no significa que estés capacitado. Tienes que está muy bonito en el consultorio y todo, pero ¿cuánto fue el horario de formación, el tiempo de formación? Y eso creo que dentro de la Secretaría de Educación o de aquí de México, pues sí te pueden dar, hay diplomados y hay especialidades, o sea, hay Así un es. cierto número de horas que se llegan a tener que cumplir, ¿no? Entonces creo que es algo muy importante, pues el solicitar credenciales, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar de cómo revisamos realmente que el cirujano es un cirujano plástico estético reconstructivo. ¿Qué haces tú como paciente Pues mira, y como abogado? como paciente yo te diría que puedes acceder a las plataformas de la Secretaría de Educación Pública en donde puedes constatar dos elementos. Y ya yéndome o viéndome un poco técnico, la Ley General de Salud, en su artículo 272, Búsquenlo. establece tres requisitos para que todo aquel que realice cirugías los tenga que tener. Ujú, Hablo de la cédula profesional y ujú, hablo de la cédula de especialidad. Eso lo pueden constatar ujú, directamente en la página web y en el portal de la Secretaría de Educación Pública Federal. Y segundo, segundo y tercer elemento, estamos hablando de la certificación vigente. Aquí existen muchas asociaciones nacionales que tienen claro. buscadores, pero yo les diría que no, tampoco se revuelvan. Pueden acudir a la página de la CONASEM, Ujú, de la, de la CONASEM, sí. en donde van a poder ustedes identificar no con nombre y apellidos e inclusive poner el estado de la república en el cual estemos buscando y ahí vamos a poder ver si nuestro especialista que nos va a realizar una cirugía, cualquiera que sea la índole de esta, está certificado o no, o está recertificado o no. Eso para empezar. Y segundo, otro red flag que yo les diría es que siempre busquen que toda publicidad médica vaya acompañada del número, ya sea del aviso de Ujú, publicidad o del permiso de publicidad, ujú, que este permiso de publicidad no es un trámite que ingresas y ya lo tienes. Es un trámite un poco más robusto que el aviso, porque la autoridad aquí ujú, analiza, valora los estudios científicos que conforman parte de tus requisitos que como especialistas debemos de ingresar ujú, ante la autoridad que sustenten la publicidad que estamos ujú, realizando o materializando. En ese sentido, yo les diría, hagan la tarea, no confíen en la comadre, no confíen en el grupo de amigos o de claro. amigas, porque estamos realmente poniendo en riesgo nuestra salud, nuestra integridad, y es algo que podemos ahorrarnos con una simple búsqueda que seguramente aquí en el podcast y en las redes de los doctores les van a compartir los links, pero yo en lo personal eso es lo que haría y eso es lo que aconsejaría. Claro. Sí, justamente es lo que tienen que hacer. Dense la tarea, no les quita mucho tiempo y van a tener, digamos que una información de propiedad que les va a servir para su procedimiento, para su cirugía y para que les vaya pues absolutamente bien, ¿verdad? Y bueno, y ya para cerrar y en la última parte de este podcast, quisiera que nos contaras a toda nuestra audiencia acerca de una iniciativa de ley que comenzaste en Nuevo León que se llama la Ley Jacqueline. Cuéntales de qué se trata, en qué va, lo que les puedas Sí, claro que informar. sí. Mira, en Nuevo León tuvimos un servidor, vive y trabaja en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León. Y el año pasado, 2025, tuvimos un suceso muy triste para la comunidad médica y para la comunidad de abogados que nos dedicamos a este tema y para la población en general, porque sucedió que una paciente de nombre Jacqueline se sometió a una cirugía plástica en manos de un médico estético que se avalaba como cirujano estético y obviamente carecía de toda la Ujú, preparación de la cual ustedes no carecen, ujú, que les tomó mucho tiempo y esfuerzo, y falleció. ¿Qué es lo que estamos haciendo en Nuevo León? ¿Qué es lo que ya sucedió en Baja California? ¿Y qué es lo que recientemente ya sucedió en Jalisco? Pues que la verdad es que no hay mucho que hacer, es simplemente homologar la Ley General de Salud en los términos de ciertos artículos para que no quede duda
de que ciertos procedimientos, y hablando en específico de procedimientos de cirujanos plásticos, estéticos y reconstructivos, deben de realizarse deben de realizarse con especialistas que cumplan con los 3 elementos que les comenté. Cédula profesional, cédula de especialidad y certificación vigente. Y no solo eso, que el establecimiento en donde se realice dicha intervención cuente con una licencia sanitaria para procedimientos quirúrgicos, porque carecer de esta licencia o de este permiso es como si te operaran en una carnicería. Sí, claro. O sea, Claro, carece claro, realmente claro. de toda la infraestructura y de todas las normas de seguridad que la Ley General de Salud, la COFEPRIS, las instituciones estatales que están en coordinación con la COFEPRIS buscan que el día de mañana existan en la menor medida posible, porque son centros clandestinos, son Claro. clínicas patito. Y lo que estamos haciendo ahorita y que queremos hacer aquí en Coahuila es replicar lo que ya hicimos en Nuevo León. El someter una iniciativa de ley, cambiar las leyes que se tengan que cambiar para que este tipo de situaciones ya no queden impunes. Creo que el ejemplo arrastra, creo que si vamos sumando estado tras estado, el día de mañana vamos a generar una buena reacción por parte del gremio de la cirugía plástica y vamos a generar un impacto positivo para la población en general, porque creo que para barrer tu casa, pues tienes que conocerla, ¿no? Claro, Y claro. si sumamos especialistas del derecho, sumamos a los colegios, sumamos a las asociaciones nacionales que ya están apoyando, y hablo de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética, Reconstructiva, y hablo de la Confederación, pues no nos toca más que Claro. hacer la tarea y poner nuestro granito de arena para que este tipo de hechos con muy mal sabor de boca dejen de pasar, suceder claro en que toda sí. la República. Y creo que es una iniciativa, Arturo, realmente que en su momento lo platicábamos, bastante interesante con un desinterés total. No tiene que haber, no hay una propuesta de un partido político, si es apartidista, o sea, entonces es realmente algo de una asociación civil que está buscando el beneficio y creo que ese tipo de proyectos, nosotros que somos médicos, que en cierta forma buscamos el curar a las personas, ¿no? O sea, sí, creo que ha sido una de nuestras pasiones, ¿no? Inicialmente el buscar la salud de las personas, apoyamos totalmente en el sentido de buscar el beneficio de la gente. Queremos minimizar los posibles riesgos y creo que a través de esto es una propuesta muy interesante y esperemos que se pueda llegar a realizar en nuestro estado también, ¿no? Claro que sí, entonces pues bueno, ya llegamos a nuestro fin de este episodio. Te agradecemos Arturo por haber participado aquí con nosotros. Jorge, también muchas gracias por tus No, opiniones. muchísimas gracias, Arturo. Realmente pues son temas así como que tienes que irlos tocando, yo digo, con pincitas, ¿no? Suavecito, pero que sí se tienen que tocar, que sí se tienen que hablar, porque realmente tanto médicos y pacientes, porque también somos pacientes, tenemos que entender todo esto y tenemos saber en manos de quién estamos poniendo en juego nuestra salud y nuestra vida. Y un punto importante, ¿no? El combatir el desconocimiento, ¿no? Porque realmente es algo que lo pueden ver, está ahí, está a la orden del día. O sea, nuestra intención con este podcast siempre ha sido el buscar informar, ¿no? Y creo que es algo importante. Agradecemos mucho, Arturo, realmente porque nos vienes a traer hechos, nos vienes a traer un punto, algo que desconocemos, ¿no? Dentro del gremio y que creo que es una labor muy importante porque complementa bastante, pues, el accionar que es el correcto a través de esto aquí, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por tu participación. Nuevamente encantado de tenerte en Torreón. Ya saben, síganlo en sus redes sociales. Realmente tiene un contenido muy interesante y muy digerible, ¿no? Súper, súper, Súper sí. digerible, súper bien. Muchas gracias a ustedes, a su audiencia, y pues la verdad cuenten con un servidor para seguir generando esta corresponsabilidad y esta ola de buenas prácticas, porque damos el primer paso y esperamos que el resto pues nos siga por inercia. Muchas Así es. gracias. Sí. Comparte este episodio con esa amiga que dice que se va a operar con un cirujano estético y que realmente no lo es. Para Muchas que no gracias. confiesen la comadre.